acá. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Linda Andrea Betancourt, pediatra e intensivista, que nos va a hablar de TEC en pediatría. Bueno, me tocó la peor hora. Voy a tratar de ser muy concreta. Creo que para hablar de traumatismo de cráneo en pediatría es un tema extenso. Traté de traer todo lo que consideré que podía ser de mayor interés para el médico general. Vale la pena aclarar antes de empezar que cuando hablamos de traumatismo de cráneo estamos refiriéndonos especialmente a los traumatismos intracraneales o al trauma cráneoencefálico, que suele ser ese trauma del cráneo producido por energía, pero que genera alguna lesión intracraneal. Entonces no vamos a hablar de lesiones en cuero cabelludo, lesiones de golpe suavecito. Bueno, vamos a mirar cómo me mueve. Okay, entonces vamos a tratar de resaltar las diferencias entre los niños y los adultos. Sugerir un algoritmo para el manejo del TEC leve, que creo que suele ser, es el paciente más frecuente de que se presenta en los servicios de urgencias y que nos suele dar mucho dolor de cabeza. Mirar bien cuáles son las medidas que podemos hacer para disminuir la mortalidad y las secuelas neurológicas del paciente que se presenta con un TEC ya moderado o severo. Proponer un algoritmo de manejo para el manejo del niño con trauma de cráneo pediátrico y brindar algunas herramientas, especialmente como sembrar la duda en ustedes de, bueno, no se les olvide pensar en el trauma no accidental, ¿cierto? O el trauma que dicen abusivo, el niño sacudido. Entonces vamos a arrancar con algo de epidemiología. El trauma de cráneo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencias. Algunos servicios como el de San Vicente de Paúl, en el servicio de urgencias pediátrico, el motivo de consulta de lesiones del cráneo puede alcanzar hasta el 20% de las consultas que hacemos en este servicio de urgencias, que recibe todos los motivos de consulta. Y cuando ya estamos hablando de trauma severo, podemos justificar por trauma de cráneo hasta el 35% de la mortalidad por accidentes pediátrica, siendo sobre todo en los chicos mayorcitos la muerte por trauma una de las principales causas de mortalidad. Entonces estamos hablando de una cosa donde podemos impactar, vamos a hablar bien qué tanto. Es más frecuente en el sexo masculino por el tipo de actividades, por el tipo de riesgos que toman los niños con respecto a la personalidad y al comportamiento de las niñas. Cuando acompaña el trauma en otros órganos, aumenta la mortalidad por estos traumas. Las causas en los lactantes y menores de 4 años son más frecuentes las caídas, los accidentes de tránsito y el trauma por maltrato o abusivo. Y en los chicos ya mayores, los accidentes de tránsito, el trauma violento, el trauma por arma de fuego y el trauma deportivo. Honestamente, en otros países es mucho más frecuente el trauma deportivo que el trauma de cráneo deportivo por el tipo de deportes que practican que lo que es aquí, porque nosotros también posiblemente tenemos muchísima más incidencia de trauma violento. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se recupera más fácil de una lesión cerebral traumática? ¿El niño o el adulto? Entonces resulta, escuché que el niño, que les tengo una muy mala noticia, el cerebro en desarrollo, que no ha adquirido todavía todas las habilidades, se demora mucho más en recuperarse de un trauma de cráneo que el adulto. Estamos hablando de un cerebro que, además de tomarse más tiempo en volver a sus funciones, digamos, normales o en desinflamarse, es un cerebro que además tiene una susceptibilidad mayor al mismo trauma a generar una lesión encefálica más extensa y más grave. Cuando estamos tratando a un niño con trauma de cráneo, tenemos un componente que genera mucho conflicto, es que no solamente tenemos un niño que puede estar grave, sino unos papás que tienen mucha culpa, porque cuando estamos hablando de traumatismo en el niño, estamos hablando de que la seguridad del niño está basada en que sus padres le brinden
todas las estrategias para que él permanezca seguro. Entonces hay un componente de culpa que muchas veces dificulta mucho algunas de las estrategias de manejo que vamos a incluso ser conservadores, los padres están demasiado ansiosos, quieren evitar ante todo que su hijo vaya a tener una complicación secundaria a algún descuido. Hay un trabajo muy bonito que se hizo con un grupo de la Universidad de Antioquia, donde se mostró que la gran mayoría de estos chicos se suponía que tienen un trauma de cráneo, se suponía que estaba, sobre todo lo que son accidentes caseros, se suponía que estaban al cuidado de un adulto que se descuidó un segundito para abrir la puerta, un segundito para contestar el teléfono. Entonces, todo esto genera que hay alrededor del paciente un montón de personas que están además tratando de manipular mucho lo que nosotros vamos a hacer porque quieren que hagamos muchos exámenes, que pongamos muchos medicamentos para evitar que el niño finalmente tenga consecuencias graves. Este cerebro se toma más tiempo para reparar, es más vulnerable al trauma porque el cráneo es más flexible, ¿cierto? Tenemos la fontanela abierta y el niño no tiene neumatizados los senos frontales, entonces el cerebro está ahí al alcance de cualquier cosa que golpee la cabeza. Suelen presentarse con más edema cerebral difuso y comprometer por el mismo trauma áreas más extensas del cerebro. Y desgraciadamente, cuando se trata de cerebros que todavía no han alcanzado un desarrollo, encontramos que las secuelas a largo plazo son mayores cuando se trata de niños que de adultos. Además, tenemos un paciente que no habla. Entonces, cuando estamos hablando de niños muy pequeños, entonces muchas veces identificar algunos de los signos que nos orientan a actuar rápidamente es difícil. Y cuando hablamos de trauma no accidental, además muchas veces la persona que está trayendo al niño no está enterado de qué pasó. Entonces, la historia no nos ayuda a identificar qué es lo que está pasando. Bueno, el Glasgow, sobre todo en los pacientes lactantes, es difícil y muchos de los pacientes pediátricos pueden presentarse con lesiones, manifestaciones neurológicas con TAC de cráneos normales. Entonces, así como grande, no se nos olvide que entonces generalmente para establecer algunas cosas de manejo, de pronóstico, tratamos de tener clasificado el TEC según el compromiso en el examen neurológico cuando lo evaluamos y decimos que el TEC es leve cuando el Glasgow está entre 13 y 15, que es moderado cuando está entre 9 y 12 y que es un TEC grave cuando tiene 8 o menos de 8. Recuerden, por favor, que uno no hace ninguna decisión con Glasgow ni debe evaluar el Glasgow hasta que no está el paciente reanimado. Si el paciente está en choque, está anémico, primero reanimamos el choque y después ya evaluamos cómo son las funciones neurológicas porque la hipoperfusión cerebral nos va a dar una alteración en el examen neurológico. Y recordemos también que es importante cuando hagamos un Glasgow dejar reportado en la parte motora que encontramos, en la parte ocular que encontramos y en la parte verbal que encontramos, y si no pudimos evaluar alguna de las partes, entonces no comprometernos con un Glasgow porque algunas veces el paciente está intubado, entonces no podemos dar un Glasgow, no podemos dar una respuesta verbal, el paciente tiene un edema tan severo de los globos oculares que no podemos hablar de respuesta ocular, y la respuesta motora suele ser la que se mantiene más en el tiempo y el mejor indicador cuando tenemos esa dificultad de cómo está el compromiso neurológico del paciente. No se les olvide que hay un Glasgow para lactantes, especialmente para pacientes menores de 2 años, porque ¿cómo vamos a evaluar la parte verbal de un lactante de 3 meses que se cayó de la cuna? Entonces, no tienen que sabérselo. Está en todos los libros que tengan de datos pediátricos, está en internet. Lo importante es que sepan que para esos pacientes hay una escala de Glasgow específica para ellos. ¿Sí se está viendo bien? O yo estoy viendo como se mueve, ¿no? Está todo bien. Bueno, de la fisiopatología, entonces no quise extenderme mucho, pero recuerden que hay una lesión primaria que es la que trae el paciente en el momento que llega al servicio de urgencias, que es producida directamente por el trauma de energía sobre el encéfalo y genera una lesión inflamatoria con una liberación de mediadores inflamatorios, una alteración de toda la respuesta metabólica y de la forma en que las neuronas utilizan la glucosa, se liberan neurotransmisores excitatorios, se altera toda la conducción de los estímulos y de los neurotransmisores ahí dentro de esas neuronas y se empieza a presentar gradualmente una edema cerebral que hace un pico entre las 24 y las 72 horas
y que puede afectar áreas que no están comprometidas por vecindad. Secundario a eso, se pueden producir otras lesiones secundarias al compromiso del paciente, a las convulsiones, a la alteración de las funciones neurológicas. Entonces ya el paciente puede tener una lesión cerebral o de otros órganos secundaria a que, como no está funcionando el cerebro, no respira bien, está hipóxico, a que convulsionó y se broncoaspiró, entonces, a que está perdiendo sangre por un hematoma, entonces hace hipotensión y hace hipoperfusión del cerebro, a que, como no está respirando bien, se sube el CO2 y se empeora el edema cerebral, a que como se broncoaspiró o el daño que tiene cerebral, se nos aumenta la temperatura corporal, entonces todo el cerebro está consumiendo más oxígeno y están unas áreas que estaban buenas, no se dañaron por el trauma, como están consumiendo más oxígeno y las cosas no andan bien, entonces se nos empiezan a dañar, dijimos convulsiones, o como el paciente de pronto si no lo manejamos adecuadamente, entonces no tiene suficiente aporte de sustratos metabólicos, entonces el paciente, imagínense un cerebro hematizado, con hematoma, con alteración de los neurotransmisores y además hipoglicémico, entonces se agrega un trauma secundario. Entonces, desgraciadamente, la lesión primaria que trae el paciente del lugar del accidente, nosotros no la podemos solucionar. La única prevención que habría para evitar ese daño sería hacer prevención del trauma de cráneo en los hogares, prevención con las familias, prevención cada vez cuando un niño llega con un trauma en una pierna, recordarle a las familias todas las cosas de prevención de accidentes en el hogar para prevenir el trauma de cráneo severo. Pero toda la lesión secundaria, todo ese otro cerebro que está ahí en área de penumbra, cercano a las zonas que están dañadas, sí podemos prevenir nosotros que se lesione, evitando todas estas alteraciones que acabamos de mencionar, que me voy a referir a ello dentro del manejo. Entonces, las metas del manejo, ¿cuáles van a ser? Prevenir y revertir o atenuar la lesión secundaria. Entonces traje este casito clínico, que es muy frecuente en el servicio de urgencias de todas partes, todos los niveles de atención. Este chico es un chico de 8 meses que se cayó por unas escaleras, la mamá consulta al servicio de urgencias y luce peor que el niño, ¿cierto? El niño, la mamá interrogándola dice, no hubo un periodo de inconsciencia, el niño actúa completamente normal, no veo ninguna alteración en su comportamiento, vomitó, empezó a llorar después del golpe y presentó un vómito, después de eso no ha presentado ningún vómito, y la persona que lo evalúa le da el rasgo 14/15 porque el niño apenas ve al médico empieza a llorar inconsolablemente. Entonces, en el rasgo que vimos ahorita pediatros, si el paciente llora inconsolablemente, le marca 14. Este es el paciente. Entonces, habría una primera pregunta que la primera que dice la mamá es, hágamele una tomografía. Doctor, o sea, mire el chichón que tiene mi niño, ¿cómo no le va a hacer una tomografía? ¿Ustedes qué opinan? Miren cómo luce bien. Si no lo tocamos está jugando. Si nosotros nos acercamos llora, se queda llorando un rato largo. No vuelta a comer, no sabemos si sigue vomitando. Vamos a mirar qué dice la literatura. Entonces, una vez se ingresa a cualquiera de estos pacientes, el examen general pues es el mismo examen de todos los pacientes de trauma, con un énfasis en el examen neurológico. Vale la pena hacer énfasis en toda la parte de examen pupilar, ¿cierto? Cómo es el tamaño, cómo es la diferencia entre ambas pupilas, cómo reaccionan a la luz, cómo es el reflejo corneal y tusivo, si hay algún signo de focalización que puede ser difícil en pacientes lactantes, pero cuando uno utiliza los familiares como para hacer el examen, pueden colaborar y uno puede notar algunas cosas o con el examen o con los estímulos dolorosos. Y recuerden que algunos signos de hipertensión intracraneana como la hipertensión arterial, la bradicardia, los trastornos ventilatorios, los trastornos pupilares. En el paciente lactante es muy útil palpar la fontanela. Incluso muchos niños que la historia no es de trauma, nosotros nos logramos coger que lo que tenía el paciente era un trauma de cráneo porque durante el examen encontramos, los papás pueden consultar incluso porque el niño luce extraño. Y al examen físico encontramos una fontanela bombada y dentro de los estudios diagnósticos encontramos que se trata de un trauma de cráneo oculto. Recuerden al examen físico los signos de fractura de base del cráneo, ¿cierto?
los ojos del mapache, el signo de Batle, las estructuras de lictoceforraquía que dan el signo del halo, el hemotímpano. Y una vez establecido cuál es el diálogo del paciente, si hay algún signo de peligro, si hay algún signo de focalización, entonces la pregunta es, ¿le hago una neuroimagen a este paciente o lo dejo solo en observación? Esto es un paciente con un trauma del cráneo leve, ¿cierto? Entonces, vale la pena en esta parte que siempre recordemos que una vez uno irradia la cabeza de un paciente, está aumentándole el 24% el riesgo a tener un cáncer, especialmente en las áreas irradiadas, pero también puede ser en cualquier otra área. En ese punto yo diría, si fuera mi hijo, yo quisiera ser más conservador. A veces nos falta convencer a los papás, darles esta información a los papás para que ellos dejen de tratar de presionarnos para que hagamos una tomografía cuando no esté indicada, ¿cierto? La observación en urgencias permite hacer una adecuada selección de los pacientes que requieren un TAC. Hay un estudio súper bonito que muestra que por cada hora de observación en urgencias que se le dio a un paciente antes de hacerle la tomografía, se disminuyeron el número de tomografías que finalmente necesitó el grupo en observación. Y el mismo estudio en una segunda fase interrogó a los papás con cuál de las medidas se sentían más cómodos, con la de observación y definir si necesitaba un TAC si pasaba alguna complicación o el TAC de entrada, y más o menos entre el 57 y el 60% de los papás, después de recibir una explicación adecuada de por qué no, cuáles eran los riesgos de usar un TAC como una primera medida que descarta rápidamente si el paciente tiene una lesión intracraneana o no, más o menos entre el 57 y el 60% de los papás dijeron sentirse cómodos de esperar en vez de irradiar al niño anticipadamente para detectar una lesión que generalmente en niños con TEC leve no supera ni siquiera el 1% de los pacientes con lesión intracraneana oculta. Entonces estaríamos irradiando todos esos niños buscando captar ese 1% que se va a complicar más tarde y que podríamos detectarlos con una buena observación. Entonces, ¿qué hacemos? Va a haber unos chicos que debemos hacerles la tomografía. Si ustedes están en un lugar donde no hay tomografía, toca remitirlos con todo lo que implique la remisión. Entonces, hay varios algoritmos que tratan de orientar como cuáles deben ser los signos que deben hacer que hagamos una tomografía, pase lo que pase, que remitamos al paciente, y cuáles signos nos permiten esperar. Y traje que es el de Peckham, que es el que tiene más pacientes, un grupo más grande de pacientes y está mejor validado, y consiste en, por ser el menor de 2 años, tener fontanela abierta, es el paciente que más puede tener algo oculto que todavía no haya cantado, ¿cierto? Porque los otros que están más grandes, por el aumento de la presión intracraneana que genera un sangrado oculto, cantan más rápido. Entonces, en menores de 2 años, se les haría una tomografía si el paciente tiene un rasgo menor de 14, si tiene alteración del estado mental al examen físico y si tiene fractura de cráneo cualquiera palpable. ¿Listo? Esa sería indicación de TAC de cráneo de entrada. Si no tiene ninguno de esos, pero tiene un hematoma en cráneo diferente a frontal, tuvo pérdida de conciencia mayor de 5 segundos, el mecanismo de lesión es un mecanismo que se considera severo o que puede generar un trauma severo, como son los accidentes de tránsito donde falleció una persona, accidentes de alto impacto, y se considera que los traumas en bicicleta también son un mecanismo que genera un alto impacto sobre el cráneo. Y el paciente, para el papá, no está actuando normal, ese paciente, que se considera como un paciente de riesgo medio, se puede o dejar en observación o hacerle el TAC. ¿De qué depende? De la posibilidad del médico de permanecer atento, hacer una observación cuidadosa, juiciosa a ese paciente. De tal manera que si tenemos un servicio de urgencias donde tenemos pocos pacientes, tenemos unos papás que son confiables, tenemos un niño que en ese momento luce estable, pudiésemos dejarlo en observación y hora a hora ir mirando si algo se complica para hacerle la tomografía. Y ellos recomiendan que para ayudar a tomar la decisión implica qué tanta experiencia tienen en el diagnóstico de niños el médico, o en el manejo de niños, o en el examen de niños. Si tiene una de estas cosas o tiene varias, ¿cierto? El mecanismo es un mecanismo que se considera de alto impacto, pero también tuvo una pérdida de conciencia que consideran ellos menor de 5 segundos.
aquí como tip les digo, ningún papá considera que la pérdida de conciencia de su hijo fue menor de 5 segundos porque ese tiempo se hace eterno. Si hay alguno de los síntomas que esté empeorando, en menores de 3 meses se recomienda ser más cuidadosos y hacerle la tomografía y darles a los papás la posibilidad de elegir entre quedarse en observación las 6 horas y no irradiar el niño o hacerle la tomografía de entrada. Ya cuando el niño es un niño mayor de 2 años, entonces la tomografía de entrada lo mismo, si tiene durante el examen alteración del estado mental, el Glasgow es menor de 14, o en este caso no es signos de fractura de cráneo, sino signos de fractura de base del cráneo, que ya los mencionamos cuáles son, de entrada a tomografía, y podríamos esperar o definir con los papás tomografía si hubo en algún grado de pérdida de conciencia, si el paciente está vomitando, si el mecanismo de lesión es un mecanismo grave o si hay dolor de cabeza severo. Si no hay ninguno de esos síntomas, lo recomendado es que el paciente, esperar con el paciente en urgencias y observarlo entre 4 y 6 horas. Si alguno de estos síntomas, y en los pacientes que son menores de 2 años, se recomienda que la observación se pudiese extender incluso hasta 12 horas si nos queda la duda. Este algoritmo es el que usamos en urgencias del infantil. Entonces, así grande, pacientes de alto riesgo, no nos queda pues, la menor duda si está focalizado, si tiene irritabilidad persistente, si cuando llegue al servicio de urgencias tiene una fractura de cráneo, pero ya pasaron 24 horas, podemos también ofrecerle observación. Si la fractura de cráneo es menos de 24 horas, sí es conveniente hacer el TAC. Entonces, si el paciente está asintomático, lo evaluamos, y cuando consulta el servicio de urgencias ya pasaron más de 4 horas del trauma, consideramos que es un trauma de los tejidos blandos del cráneo y que pudiese ir a la casa. Si no hay sospecha de trauma no accidental, si el paciente es fácil de despertar y de evaluar, si tolera la vía oral, el cuidador es confiable, parece una persona en la que uno puede darle recomendaciones, vive cerca y no hay otros traumas diferentes al trauma de cráneo, puede ir al hogar. En los pacientes que mencionamos, que son todos aquellos con Glasgow menor de 14, vamos a hacer una observación entre 4 y 6 horas y el TAC va a ser según la evolución. Y en los pacientes de alto riesgo, si el TAC es normal, queda en ustedes definir si se observan en hospitalización hasta el otro día o si se dejan el servicio de observación. En los pacientes que se les encuentra en la tomografía que tienen una fractura de cráneo no desplazada, se le debe solicitar una evaluación por neurocirugía y si ustedes están en otro hospital deben mandarlo para que un neurocirujano dé la opinión. Y si el paciente tiene un sangrado intracraneal, debe ser evaluado por neurocirugía urgentemente y debe ser hospitalizado en un servicio que tenga el servicio de neurocirugía. Eso con los chicos que tenían un TEC leve. En cuanto al TEC moderado y severo, entonces vamos a decir las cosas más importantes y creo que si nos queda esto claro el día de hoy, ya nos quedó lo más grande, y es que el tratamiento ya del chico con TEC moderado y TEC severo todas las intervenciones estarán dirigidas a disminuir la presión intracraneana, a mantener adecuada ventilación, oxigenación y presión de perfusión cerebral. Eso es lo que hacemos en el servicio de urgencias y en la unidad de cuidado intensivo cuando ya los tenemos allá ya en manejo de vigilancia y prevención de complicaciones. Entonces, ¿en qué consiste eso? Una vez evaluamos al paciente que tiene un TEC moderado, un TEC severo, entonces, igual que todos los pacientes de trauma, hacemos una evaluación del ABC, del orden CAB, y vamos a tratar todo el tiempo, bueno, no se nos puede pasar nada que nos esté alterando oxigenación, que nos altere el CO2 o que nos altere, ojo, la presión. En estos pacientes va a ser muy importante la perfusión, porque estamos cuidando el cerebro que no se dañó. En la parte de vía aérea, entonces, estos pacientes como tienen alteración neurológica, es muy importante garantizar la permeabilidad de la vía aérea, posicionar el cráneo siempre teniendo cuidado de protección cervical si hay signos o sospecha de lesión cervical, mantener oxigenación al 100%, o poner oxígeno al 100% y garantizar que la oxigenación sea mayor de 92%. Si no lo logramos con un oxígeno al 100%, entonces debemos brindar al paciente un soporte ventilatorio. Siempre hacer protección cervical,
mantener permeable la vía aérea muchas veces nos es muy útil con una cánula de Guedel, porque por la inconsciencia, cierto, se relajan los tejidos blandos y se va la lengua y nos obstruye la vía aérea. Y una cosa muy importante es que un paciente que le ponemos una cánula de Guedel y que no la bota es un paciente que su estado de conciencia no amerita una cánula de Guedel. Igualmente, cuando intuban los pacientes para el transporte o los intuban y mientras que consiguen una remisión ya el paciente se sienta, se manda la mano al tubo, dice que no quiere permanecer intubado, es un paciente que tiene un algo suficientemente bueno para poderlo extubar, a menos que ustedes estén planeando transportarlo con la vía aérea asegurada. ¿Sí? Muchas veces encontramos que los pacientes les dan sedación y verdaderamente es un paciente que ya pues, está con las dos manos, se agarra el tubo y se lo trata de sacar y le pega y se quita las inmovilizaciones, es porque tiene un rasgo muy bueno. En la parte de respiración, entonces estos pacientes pueden cursar con bradipnea, es muy importante estar muy pendientes a la parte ventilatoria, ofrecer soporte ventilatorio temprano. Si les queda la duda en algún instante de que un paciente de TEC pueda necesitar intubación, entonces necesita ser intubado, especialmente si lo van a transportar. ¿Sí? Tratamos de mantener todo el tiempo, si hay el recurso de monitorizar el CO2, que tengan CO2 normal. Y en la parte circulatoria, entonces, nuestra prioridad va a ser evitar la hipotensión. Recuerden que en pediatría, los pacientes pediátricos tienen una respuesta de vasoconstricción periférica muy buena y cuando están choqueados no cantan por hipotensión. Entonces, si un paciente con TEC pediátrico luce con llenado capilar prolongado, tiene gradiente térmico, está muy frío distal y caliente central, no orina bien, se ve mal perfundido, deben hacerse todas las maniobras de reanimación, igual que si el paciente estuviera hipotenso. ¿Sí? Cuando el paciente está hipotenso y no esté clara la causa, entonces se debe considerar que tenga un trauma raquimedular o que tenga una lesión del tallo cerebral. Estas lesiones no son muy comunes en pediatría. El acceso venoso en pediatría suele ser un poco es un reto más grande para el personal de enfermería, entonces hay que considerar el acceso intraóseo, sobre todo si el paciente tiene signos de choque. La cabecera a 30 grados para garantizar adecuado drenaje venoso y adecuada perfusión cerebral, controlar los sangrados, y nosotros en pediatría vemos choque profundo y anemia severa por los hematomas que hacen en cuero cabelludo los lactantes. Entonces hay que considerar que esa sea la causa cuando tenemos un paciente lactante con choque o con anemia severa. Mantener siempre pensando que el paciente pediátrico tiene muy malas reservas metabólicas y que debemos estar vigilando la glicemia, en caso de tener hipoglicemia, corregirla. Y si el paciente, por el contrario, está hipertenso, ojo, que parece muy bueno, pero verdaderamente puede ser un signo de que el paciente está cursando con hipertensión endocraneana. Recuerden que los cristaloides para la reanimación deben ser isotónicos, que para los líquidos de mantenimiento se debe evitar ante todo los líquidos hipotónicos y las soluciones destrozadas, a menos que el paciente esté hipoglicémico, y que si el caso del choque es por hemorrágico, entonces debemos utilizar sangre para glóbulos rojos para la reanimación, pues como parte del manejo del choque. En esta gráfica ojalá se les quede en la cabeza, y es como cada hora que pasa el paciente hipotenso, cómo repercute sobre el resultado neurológico. Entonces, nuestra prioridad debe ser que ese paciente no esté hipotenso. Entonces, cuando el paciente por su estado neurológico no logra mantener permeable la vía aérea, no logra defender la vía aérea, muchos de esos pacientes están vomitando, nos preocupa que se broncoaspire con vómito. Su frecuencia respiratoria o su patrón ventilatorio es insuficiente para mantener un adecuado CO2, o este paciente está haciendo signos de herniación y necesitamos controlar la ventilación, está anisocórico, está cayendo el Glasgow y preveemos que viene una complicación neurológica grave, o hay una lesión cervical alta que ya vemos que el paciente está haciendo compromiso ventilatorio, debemos ofrecerle al paciente control de la vía aérea y soporte ventilatorio. Entonces, en estos pacientes, cuando vamos a intubar un paciente con trauma de cráneo, que es uno de los pacientes que con más frecuencia se intuban en los servicios de urgencias por fuera de la unidad de cuidado intensivo, entonces debemos tener en cuenta que no queremos ofrecerle hipertensión endocraneana y que algunos de los sedantes que se usan para la intubación pueden producir hipotensión. Entonces,
todo el tiempo me están diciendo que no vaya a producir la hipotensión a este paciente, no le quiero es mejorar, no le quiero empeorar la lesión neurológica. Entonces, lo primero que hacemos para evitar la hipertensión endocraneana es, todavía utilizamos la lidocaína. Hay algunos estudios que dicen que de pronto no es tan buena, pero siguen recomendándola dentro de las guías internacionales de TEC a 1 miligramo por kilo, y generalmente lo usamos entre 60 y 180 segundos antes de la intubación. Ponemos utilizamos un sedante estilo que buscamos lo que tengamos disponible que no genere hipotensión, y si no, usamos lo que tengamos disponible. Etomidato, propofol, tiopental, se supone que producen menos efecto cardiovascular y que producen menos hipotensión, pero si lo que tienen es midazolam, diazepam, no tienen nada más disponible, intubar un paciente que no esté bien sedado es un riesgo mayor, porque puede producir la hipertensión endocraneal y puede producir que la intubación sea difícil y que pasen por hipoxemia, desaturación, hipoventilación. Entonces, esto es como lo recomendado, pero verdaderamente hay que tener el paciente bien reanimado, bien hidratado, para que no tenga repercusiones cardiovasculares. En la parte de bloqueo neuromuscular se supone que, por ejemplo, el rocuronio y el becuronio producen menos compromiso cardiovascular. Si lo que tienen es succinilcolina, utilizan succinilcolina. Y todos estos pacientes pueden utilizarse profilaxis anticonvulsiva antes de transportarlos. En cuanto, ya cuando el paciente tiene signos de hipertensión endocraneana, entonces recuerden que el cráneo, por ser una cavidad cerrada, una bóveda cerrada que contiene el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que pasa por los vasos sanguíneos venosos y arteriales, cuando tenemos un edema cerebral o tenemos un sangrado intracraneal ocupando espacio, entonces dentro de esa cavidad algo tiene que salir o se nos aumenta severamente la presión intracraneana. Generalmente lo primero que hace la regulación cerebral y todos los mecanismos de protección para evitar la presión intracraneana alta es que el líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa se desplacen, ¿cierto? Y de tal manera que nos mantiene una presión intracraneana estable, y en el momento en que ya el edema cerebral es muy marcado o que el hematoma intracraneal ha crecido mucho, ya no hay manera de compensar más y la presión intracraneana se sube marcadamente, produciendo compresión de la masa encefálica y herniación cerebral. Todo el tiempo lo que queremos entonces es manipular lo que nos queda posible para disminuir la presión dentro del cráneo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de desedematizar el cerebro con medidas osmolares. Lo que usamos más frecuentemente actualmente usamos más las soluciones hipertónicas, como el salino hipertónico al 3%, o en San Vicente lo usamos al 7,5%. Y si me preguntan, ¿y por qué no manitol? ¿O por qué están prefiriendo hipertónica que manitol? Les digo que porque, como yo quiero evitar la hipotensión y quiero evitar la hipoperfusión, el manitol es un excelente medicamento para mejorar el edema de manera osmótica, pero también es diurético. Entonces, la solución hipertónica me produce una mejoría del volumen intravascular. Es un líquido que se queda más tiempo que los cristaloides en el espacio intravascular, entonces por eso lo preferimos mientras el paciente no esté cursando con edemas significativos. Muchas veces en los hospitales que nos remiten los pacientes les ponen un bolo de manitol y nos lo traen, y cuando nos llega a nosotros nos llega choqueado con el Cistoflow a reventar de orina, y nosotros, ¿pero por qué está tan choqueado si no le encontramos nada? Y cuando miramos, no, pues, unas diuresis, unas poliurias así que choquean al paciente. Entonces, por eso preferimos utilizar dosis pequeñas, las dosis de 0,25 gramos por kilo. Normalmente se considera que se puede usar entre 0,25 hasta 1 gramo por kilo, pero generalmente la dosis de 0,25 ha mostrado ser tan efectiva como la de 1 gramo por kilo. Si vamos a usar la solución hipertónica al 3, utilizamos o infusiones continuas cuando estamos en servicios como cuidado intensivo o cuidados especiales, o bolos. Yo les recomendaría que utilicen los bolos entre 3 y 4 centímetros por kilo de salino al 3 o 1 centímetro por kilo de salino al 7,5. Recuerden siempre que las soluciones hipertónicas deben ir por un acceso venoso grande y que idealmente estén muy seguros de que está permeable, porque las extravasaciones pueden producir necrosis importante. Vamos
la hiperventilación, que por mucho tiempo se manejaba como una medida para evitar la hipertensión endocraneana, ya no se recomienda, solamente se recomienda es la normocapnia. Si nos preocupa mucho, tiene un edema muy cerebral en la tomografía muy importante, lo tratamos de mantener en 35, bien cerquita de 35, y solamente hiperventilamos pacientes que se están herniando mientras tomamos la decisión, o lo llevamos a la tomografía, o lo llevamos a la neurocirugía, o lo vamos a transportar. De resto, la hiperventilación antes puede generar una isquemia porque contrae los vasos sanguíneos lo suficiente para que se pueda generar ya es un infarto encefálico. Y tener mucho control con todas aquellas intervenciones que aumentan la presión intracraneana. Entonces a veces se nos pasa por alto que la aspiración del tubo endotraqueal genera hipertensión endocraneana, que la movilización lo llevamos en una camilla estar intubado sin una buena sedación. Yo veo que muchas veces de los pueblos nos mandan los pacientes, los intuban, les ponen un bolo de sedación para intubarlo y lo montan en la ambulancia así, y 3 horas de camino y no recibe una sola dosis de sedación y no entienden, y el paciente está muy loco, está muy necio, no se deja los dispositivos. Entonces, si queremos que el paciente pase estable y no tenga presión endocraneana, debe ir, si está intubado, con una sedación adecuada. Actualmente hay estudios mirando si, dijimos que necesitábamos proteger ese cerebro, entonces hay varios estudios tratando de mirar si bajándole la temperatura del cerebro, como disminuye el consumo de oxígeno, entonces puede generar mejores resultados en las zonas que están de penumbra. Pero los estudios pediátricos que hay disponibles hasta el momento, que son estudios aleatorizados con un muy buen número de pacientes, demuestran que antes puede generar más consecuencias negativas y está contraindicada la hipotermia por el momento, pero lo que sí no permitimos es que el paciente esté hipertérmico. Para nosotros, cuando un paciente tiene un TEC y tiene hipertermia 37,5 para arriba, para nosotros es una emergencia. Hacemos todas las medidas que tenemos posible. En algunos hospitales donde tienen disponibles todas las medidas para hacer hipotermia, lo que hacen es activar todas las mantas de hipotermia para que el paciente, si sube de 37,5, volverlo a llevar a 36,5 o a 36, pero no hacemos hipotermia. Los esteroides están contraindicados, el paciente debe permanecer lo mejor sedado posible y ofrecerle una muy buena analgesia, que también a veces se olvida. Y no puedo ir sin dejarles ahí un poquito de lo que es trauma no accidental, o anteriormente llamado el síndrome del niño sacudido, que se ha tratado de quitar ese término para evitar que, o el niño zarandeado, para evitar como lo que podía como confundirse con el sacudimiento que se hace durante juegos, durante otro tipo de actividades, porque esto en realidad es una cosa que se produce voluntariamente cuando se le produce al niño un movimiento de aceleración y desaceleración grave con la intención, generalmente se supone que va de la mano con una intención de ofrecer pues un trauma al niño, ¿cierto? Es algo que no es accidental. Como factores de riesgo importantes, les cuento que los niños que tienen discapacidad son uno de los pacientes que vemos más frecuentemente. Esto es muy frecuente en niños menores de 4 o 5 años, niños que están cursando con enfermedades o con patologías que se caracterizan por llanto inconsolable, los gemelares también, todas aquellas cosas que más o menos lo que se ha estudiado es que el cuidador tiene un niño que llora, que no para de llorar y que por su personalidad o por sus experiencias anteriores, entonces lo sacude desesperadamente, pues como ya pues fuera de sí, y esto genera en un niño que tiene mal control cervical, que se genera un trauma por aceleración, desaceleración, y que los vasos comunicantes del cráneo se rompan y nos genera un sangrado que generalmente es alrededor de meninges y de coroides. Y entonces por eso los signos que vemos son hemorragias retinianas, sangrado que puede ser subdural o subaracnoideo y edema cerebral. ¿Qué nos debe hacer sospechar? Historias que no son concluyentes, mecanismos de trauma que no coinciden con lo que estamos viendo. Nos debe hacer sospechar niños que ya han consultado el servicio de urgencias por otros tipos de trauma. Cuando el informante o la historia que cuenta el informante no coincide con lo que vemos, siempre debemos indagar cuando encontramos signos de trauma como en extremidades o en glúteos,
o en la cara, y nosotros vemos con frecuencia que a veces cuando la mamá deja el cuidado del niño de otra persona, entonces cuando ella consulta a servicio de urgencias, ella no tiene la menor idea de lo que está pasando, y generalmente consulta por un niño que tiene alteración del estado de conciencia, y un niño que no come, un niño que luce de mal aspecto, un niño que luce pálido, puede ser una palidez súbita, y no olviden en todos estos chicos revisarle el fondo de ojo y sospecharlo cuando vean hemorragia retinal. Entonces los puntos claves es que la prevención, cada vez que se acerque a nosotros una familia que tenga niños, es el lugar donde verdaderamente se puede hacer algo para impactar sobre la lesión primaria. La mayoría de los niños con TEC leve, más o menos el reporte es que solamente entre el 0.8 y 0.9% de los niños con TEC leve van a tener una lesión intracraneana y menos del 0.3% van a necesitar una intervención quirúrgica. La observación es la clave en el manejo del niño con TEC leve. Y en cuanto al TEC severo, los pilares del manejo son evitar la hipoglicemia, y evitar la hipotensión y ser muy ágiles en derivar el paciente para un lugar donde haya alguien que pueda drenar los hematomas, detectarlos y drenarlos. ¿Preguntas? ¿Preguntas?